Buenas tardes, buenos días o buenas madrugadas por aquí. Es verdad, la cámara te acompaña, Pablo y Diego, y por aquí ando saludándolos con 6 grados en Beijing. Opa. Y muy contento de estar con ustedes. ¿Mucho frío? Sí, bastante, pero la verdad estuve 10 días de burbuja sanitaria cubriendo el Congreso del Partido Comunista, o sea que felizmente salgo aquí y paso un poco de frío, pero con todo placer. ¿Cómo es el frío chino? ¿Es como el de acá, que se dice que es un frío húmedo y es más... o cómo es ahí? No. Abrigándose es más seco, por suerte, Ahí o sea que está. uno se abriga Bien. hace calle sin problema. Bien, los chinos siempre hacen las cosas bien, hasta con el clima. Hacen Excelente. las cosas bien. Seguro tienen el control del clima. Sí. Edu, contanos, ahora que estabas hablando, bueno, fue la asunción el viernes pasado, ¿no? Sí, Xi Jinping, confirmado nuevamente en el gobierno. Sí, el sábado cerró el Congreso del Partido Comunista. Lo que formalmente es nombrado es secretario general del Partido Comunista por un tercer periodo. Bien. Esto, o sea, él es el presidente del país. En marzo se define quién es el nuevo presidente, pero obviamente se da como un hecho que el secretario del Partido Comunista será nuevamente el presidente de China, que en marzo será otra vez también elegido para ese cargo. ¿Cómo tuvo la experiencia de estar ahí, de cubrir eso? Increíble, una experiencia profesional impresionante. Bueno, el domingo fue digamos, la conferencia donde presentó a lo que se llama el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista, que es de hecho quienes lo acompañan en el gobierno de China, las principales autoridades del liderazgo político de este país. Y bueno, vivir esa experiencia para mí profesionalmente es de lo más fuerte que me ha tocado en la vida, ¿no? Claro. ¿Cómo te manejaste ahí con el idioma? ¿Tenías posibilidad de entender algún traductor? En varias instancias hay traducción al inglés o al español en otras. Y bueno, aquí está todo muy preparado, no hay casi espacio de improvisación. Entonces, por ejemplo, termina el discurso, uno sale del gran salón del pueblo, que bueno, una de las experiencias increíbles poder conocer este lugar, y ya tiene por escrito el discurso de Xi Jinping. Mirá, en varios idiomas. Mirá, excelente. Tremendo. Bueno, Edu, nos convoca hoy una jornada, se puede decir, de tapes que tienen que ver con la cultura hispanoamericana, ¿verdad? Así es, hablaron de Festejo de Montevideo, el Teatro Solís, y me fui por ese lado. Me voy por el lado de Mil Gotas, que es la única librería en todo Beijing que uno puede ir y comprar libros de autores justamente de Hispanoamérica, tanto en castellano como en chino, y de escritores chinos clásicos y contemporáneos en español. Este emprendimiento lo lleva adelante Guillermo Bravo, el argentino Guillermo Bravo, más específicamente el cordobés Guillermo Bravo. Claro. Que comenzó con esto en 2015 en el Centro Cervantes de Beijing y que ahora funciona en un shopping que está muy cerca del Distrito Artístico 798, del que hemos hablado en algún otro informe, que ya es un lugar de referencia aquí en Beijing. ¿Cómo comenzó? Bueno, comenzó por una inquietud del propio Guillermo, un lector empedernido que no conseguía en esta ciudad los libros en español que quería leer. Bueno, a partir de esa inquietud fue que se concretó esta librería. Bueno, que se les digo, es una referencia para los lectores hispanoamericanos y para los lectores chinos interesados en la literatura de nuestro continente y de España. Así que si les parece, escuchamos un poco a Guillermo, que nos cuenta de esta cruzada que yo sostengo, es esta librería en Beijing. Excelente, lo vemos. La apuesta, Guillermo, es que a profundizar, digamos, la relación cultural, ¿no?, entre China y los países de Hispanoamérica. Sí, así es. Nosotros nos dedicamos a eso, a ayudar al intercambio, porque desde el principio nos dimos cuenta, en realidad antes de la librería empezamos con lo que llamamos agencia literaria, haciendo ese tipo de trabajos, porque nos pasaba que nos llamaban las editoriales, a veces editoriales chinas muy grandes, y nos decían, bueno, ¿cómo podemos llegar al mercado español, latinoamericano? Bueno, realmente no tenían conocimiento de qué editoriales había en Argentina, en Uruguay, en Chile, cómo funcionaban, porque son muy diferentes el mundo editorial chino y el mundo editorial nuestro. Acá son grandes editoriales, uno va a un edificio y esto no puede ser una editorial porque es un edificio de 10 pisos y a veces nuestras editoriales, a veces algunas buenísimas, están en un garaje y hay 2 o 3 chicos ahí. Y bueno, entonces hacía falta ponerlos en contacto, ayudar a ponerlos en contacto, porque son 2 mundos muy diferentes y los 2 tenían interés. Entonces, China quería llegar a América Latina quiere llegar a China, o sea, hay, si te cambio, nosotros ponemos un granito, no somos ni los únicos ni mucho menos, pero
ponemos un granito de arena en eso porque yo vivo en Pekín, mi socio vive en Buenos Aires, mi socia es china y es editora de una editorial muy grande que se llama People's Literature. Entonces, estamos como en el lugar correcto para poder ayudarnos. Tomamos un café todos los días con editores chinos. Mis amigos son editores en Argentina, en Uruguay también, en Chile. Bueno, entonces, un poco se dio naturalmente. Sí. Ahora, dice, falta un largo camino justamente, no sé si a nivel académico, pero sí a nivel del público en general, ¿no? De acceso a libros de autores chinos y acá de autores latinoamericanos. Sí, desde ya. Es como que primero se empieza por los nombres más grandes. García Márquez, Borges, Cortázar, y españoles menos que en Latinoamérica. La literatura latinoamericana pega más que la literatura española en China. Entonces, por ahora se va con lo básico, no con lo básico, con lo más conocido, digamos. Y falta mucho para que haya un montón de otros autores, un montón de otras voces, de otras formas de decir que acá no existen y que sí, falta mucho. Por eso digo que ponemos un granito de arena. Y académicamente lo que también, es decir, si uno compara con Europa, por ejemplo, por supuesto que hay un largo camino. En Europa conocen mucho más los autores latinoamericanos y demás. Y académicamente lo que también se va despacio, pero el nivel ha subido enormemente. Todos los que estamos en esta industria o en este campo lo hacemos un poco por gusto y intentando que salga lo mejor posible, pero entonces es una serie de gente que tiene que tener un poco de voluntad para hacerlo porque eso es difícil. Súper interesante, qué patriada, ¿no? Empezar de a poquito y por una necesidad. Es como tiene todo también como ¿cómo se diría? Como un ejemplo chino, ¿no? Empiézalo tú mismo. Un cuento chino. Exactamente, un cuento chino. Edu, pero no estuviste solo en librerías. No, así es. También estuve con Mauricio Paz Viola. ¿Quién es Mauricio Paz Viola? Para quien no lo conoce, él es un artista uruguayo. Hace 3 años que vive en Beijing, a donde vino desde Estados Unidos, junto a su pareja, que es nacida en este país. Y Mauricio inauguró hace unas semanas atrás su primera muestra individual aquí en Beijing. Hay que decirlo que, he tenido la suerte de estar en contacto con bastantes personas de círculos artísticos en Beijing, y es justamente, Mauricio es uno de los artistas que está creciendo en esas esferas artísticas a nivel de la capital de China. Inauguró, como les decía, su primera muestra individual. Tuve el gusto de estar con él allí. Se llama La Cueva como Arte Espiritual. Y si les parece, nos cuenta un poco justamente de esta muestra, de lo que es para él su primera muestra en Beijing y también de su relación con Uruguay a la distancia. Veámoslo. Estamos en este momento en la Galería Nuevo Milenio, una galería que ya tiene bastantes años, unos 20 años, en Beijing. Esta es la primera muestra individual que yo tengo en Beijing en los últimos 3 años. En este momento estoy exhibiendo unas 23 pinturas, donde la gran mayoría, 22 de ellas, son recientes de este año. Y lo que habla esta serie habla sobre las cavernas. En realidad habla sobre la parte filosófica de lo que representa una cueva, una caverna, para los occidentales místicos. Mi intención es generar sensaciones a través de estas obras y que el espectador pueda entrar en estos mundos imaginarios, y la representación de esta luz vendría a ser el espíritu, la luz, los sueños, los deseos, la utopía, pero está obstaculizada por estas cosas, estas formas más oscuras que vendrían a ser todos los desafíos que tenemos en la vida para llegar a estos sueños, a este mundo utópico. La cultura en Beijing, sobre todo, es muy interesante. Es muy rico en lo que es el arte y la vida nocturna. Sobre todo hay varios distritos y varias áreas de artes en Beijing.
donde se pueden congregar los artistas y hacer sus contactos, sus exhibiciones, sus proyectos, etcétera, ¿no? Mauricio Paz Viola hace 14 años que vive fuera de Uruguay. En 2015 fue la última vez que estuvo por allí y nos comentó de lo que es Uruguay para él y para sus inquietudes artísticas. Fui a visitar a la familia, pasar Navidad, Año Nuevo, estar con mi familia. Cuando regresé, después de varios años, había cambiado muchísimo. No, había me gustó mucho Uruguay como estaba en el 2015. Y ahora ya hace muchos años que no voy. Espero mi familia puedan regresar a verme este próximo año. Y nada, se extraña mucho Uruguay. Y como siempre, por ejemplo, en mi estudio tengo la bandera de Uruguay flameando, porque nunca podemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? La cultura, la identidad de dónde somos nunca se tiene que perder, ¿no? Como por ejemplo, muchas veces para pintar estos cuadros pongo música popular de mi país, sobre todo candombe. Me gusta mucho la cultura africana, lo que es la música africana y sonidos de tambor. Como ustedes se puedan dar cuenta, mi pintura es muy orgánico, muy de la tierra. Y la música de tambor me ayuda a crear, a moverme. Qué importante eso, Pablito, de nunca olvidarse de dónde venimos, ni aunque estés en China, ¿no? Total. Aunque estés del otro lado del mundo, ¿no, Edu? Y cómo la música Sí. acompaña siempre. No, tremendo eso, lo del candombe, tremendo. Así es, Pablo y Diego. Y justamente, ya que decís, Pablo, que la música acompaña siempre, me quería despedir con una pequeña sorpresa que tuve en esta actividad, en la inauguración de la muestra de Paz Viola. En un salón contiguo, mientras se realizaba la muestra, había una pequeña actividad, una recepción de las autoridades del Centro Cultural con gente de la Embajada de Uruguay. Ingresé cuando ya había comenzado esa recepción y me encontré con Chou Yu-Chen, una talentosísima artista joven china tocando el liuqin, que es un instrumento tradicional chino y que pensé que era el instrumento que tocaba habitualmente. Pero no, Chou Yu-Chen es básicamente, sobre todo, una pianista, tiene 19 años, es una persona ciega que estudia piano desde los 3 años y medio y que después también estudió otros instrumentos más bien tradicionales chinos. Ganó más de 50 premios nacionales e internacionales. Tocó 2 veces con Lalang, que, ¿cómo decirlo?, es el pianista más prestigioso internacionalmente de China en las últimas décadas. Bueno, toda una sorpresa. Imagínense lo que es entrar de pronto, claro, medio distraídamente a una sala y encontrarse con ella tocando el liuqin. Llegué casi al final, fue un pequeño concierto, obviamente, ¿no? 2 o 3 canciones. Llegué al final, tocó una canción que es una canción clásica de una zona de una provincia de China, de Xinjiang, que se llama algo así como las montañas de Tianxian. Y bueno, como tengo a 2 melómanos ahí, quería despedirme con este momento mágico que me tocó por suerte vivir ahí en la inauguración de la muestra del uruguayo Mauricio Paz Viola en Beijing. Excelente, Edu, gracias por este regalo. Nosotros nos despedimos también. Y bueno, el lunes espero volver a encontrarme contigo. Será un gusto. Chao, chao, Edu. Vamos a meterla en la sopa para ver si la hablamos.